Bienvenidos al anexo de la clase número 3. Vamos viendo despacito los feedback de las clases, así que voy a aprovechar esta semana para dar 5 tips para poder estudiar correctamente un instrumento. En este caso, como es aprendiendo guitarra desde cero el curso, vamos a aplicarlo específicamente a la guitarra, pero también nos sirve para cualquier otro instrumento. Como sabemos, nosotros en las disciplinas musicales tenemos dos grandes aspectos: el aspecto intelectual, que es el que tenemos normalmente en cualquier actividad intelectual, como por ejemplo cualquier materia de las que dan en el cole o en la universidad, y también tenemos el aspecto motriz, ¿no? Que es muy importante. Por eso cuando vieron el escáner de un compositor de música dijeron: es un árbol de Navidad el cerebro, porque se iluminaba todo. En ese sentido usamos la mayor capacidad del cerebro que hasta ahora se tiene conocimiento a través de la música. Entonces, vamos a ir rápidamente a estos 5 tips de aprendiendo guitarra desde cero. Tip número 1, constancia. ¿Qué quiere decir esto? Que es mucho más rendidor estudiar 20 minutos todos los días que 4 horas un solo día. ¿Por qué? Porque es una disciplina y tenemos que modelar el cerebro para que pueda reaccionar a los impulsos que nuestro cerebro le da para que genere el movimiento y de esa manera generar la música. Así que primer tip, constancia, trabajar un poquito todos los días. Normalmente aquí hacemos el Camino de Santiago y los que lo han hecho, los que han tenido largas caminatas por la montaña o por la llanura, saben que se llega andando. Bueno, es un poco esa propuesta, parece cuestión de sentido común. Si todos los días me dedico 20 o 30 minutos a tocar la guitarra, evidentemente me voy a familiar con ella. Yo en muchas clases le he dicho: hay que hacerse amigo de la guitarra, es decir, hay que sentirla como parte de tu propio cuerpo. Número 2, precisión. ¿Qué quiero decir con esto? Que al principio queremos y necesitamos sacar música de la guitarra, entonces podemos ir usando los dedos, dosificándolos, los que trabajan mejor, para ir obteniendo mejores resultados. Pero una vez que logrado ese primer cometido de sacarle un poco de música, tenemos que ser precisos en los movimientos, porque esos movimientos van a hacer que la música que podamos hacer sea más rica, más compleja y más agradable. ¿De acuerdo? Tercer tip: escuchar. El órgano por excelencia de los músicos es la oreja. De nada nos sirve decir: pero estoy leyendo y no me suena. Si no te suena es porque hay algo mal. Puede ser que esté mal escrita la partitura, que se haya equivocado el profesor, que te haya equivocado lo que sea, pero el órgano que nos gobierna es la audición. Cuarto tip: cantar todo lo que tocamos. ¿Por qué cantar todo lo que tocamos? Porque una de los secretos de la música es la educación auditiva, es decir, la audio perceptiva. ¿Cómo administro yo mi percepción auditiva? Si nosotros afinamos bien la guitarra y vamos cantando todas las notas que vamos haciendo, a lo largo del tiempo vamos a tener todo ese teclado, digamos, virtual, esa escala incorporada a nuestro cerebro. Por eso Beethoven escribió la 9ª sinfonía estando sordo. No necesitaba oír ya, porque tenía todas las notas grabadas en el cerebro. Y el tip número 5, para no aburrirlos, es el último, pero el más importante de todos: disfrutar. Cuando yo me pongo a hacer música, el tiempo se me tiene que volar, tengo que mirar el reloj y decir: ¡ah! Me tenía que ir, ¿no? Porque no acepto que me digan: no, lo que pasa que para hacer esos pasajes, esas escalas, no, la música tiene que ser siempre divertida, siempre es una expansión de nosotros mismos. Espero que estos 5 tips les sirvan para ir mejorando en su método de estudio. Recuerden que la primera vez que hablamos de teoría dijimos tener método, ser metódicos, es el secreto. En internet tenemos toda la información que querramos, podemos aprender todo, pero el problema es que nos den un método que nos sirva para llegar al objetivo que pretendemos. Que tengan buena semana, que disfruten de la música.